Amigos, buenos días. El día de hoy les quería compartir una noticia que ciertamente la habremos visto en los medios de comunicación y fue el hecho de anunciar de que los Estados Unidos por primera vez llegaron a un marcador de deuda, por lo que corresponde a deuda soberana, de 40 trillones de dólares en lo que es lengua anglosajona o 40 billones en lengua española. Es primera vez en la historia que el gobierno de los Estados Unidos llega a ese nivel de deuda. Ahora, yo quiero poner en perspectiva no solamente el hecho como tal, sino el entorno que hoy en día vivimos. Y eso no corresponde solamente a los Estados Unidos. Hoy en día la tendencia a nivel global es que los gobiernos están altísimamente endeudados. Y voy a tomar como referencia 4 países de primer orden, países desarrollados, que tienen una situación similar a los Estados Unidos, pero como les digo, esto es a nivel global. Y tomo como caso Estados Unidos, Japón, Inglaterra y Francia, 4 economías desarrolladas, 4 países de primer orden. Y vemos cómo la tasa de interés de los bonos del Tesoro a 30 años de estas 4 naciones están con una tendencia creciente y sostenida a lo largo del último tiempo, llegando a niveles históricos. Y vemos como, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, el bono de 30 años está en el nivel más alto de los últimos 20 años. Vemos como en Japón ese bono de 30 años está en el máximo histórico. Vemos como en Inglaterra ese bono de 30 años está en el máximo de 30 años. Y vemos como Francia ese bono de 30 años está en el máximo de 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que estos países, en la medida que esas deudas, esos tramos de la deuda de ellos comiencan a vencer y tengan que renegociar deuda, van a tener que pagar unos intereses mucho más altos. Y les quiero compartir esta gráfica que les traigo del Departamento del Censo de los Estados Unidos, del US Census, donde nos muestran lo que son los números de la composición de la deuda, de la ejecución presupuestal de los Estados Unidos, para que entendamos y hagamos una pequeña disección de lo que representa esos 40 trillones y ver si en efecto son 40 trillones o es un poco más y cómo está estructurado el presupuesto. Y vemos aquí, en la parte superior a su izquierda, que sí, en efecto, el volumen de la deuda son 40 trillones de dólares. Cuando bajamos un poquito, vemos que el presupuesto, el National Budget, Federal Budget, son 7.26 trillones. Cuando vemos en la parte de la derecha hacia la mitad, en la parte superior, donde dice USA Tax Revenue, vemos que eso significa es el recaudo, lo que el gobierno recauda en impuestos, es de 5.58 trillones. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno tiene una deuda de 40 trillones, tiene un presupuesto por 7.26 y apenas recauda en impuestos 5.58. ¿A qué llegamos? Llegamos a que tenemos un déficit de 1.67 trillones de dólares. Quédense con ese número, 1.67 trillones en déficit, porque más adelante vamos a volver sobre ese número. Entonces, saliendo de esto, vamos a esta noticia que nos comparte Charlie Vilelo, donde nos muestra que fruto del incremento de la deuda y los intereses, pues el gobierno de los Estados Unidos en este año 2026 va a tener que pagar 1.3 trillones de dólares en intereses para cubrir esa deuda, satisfacer a las obligaciones. Bueno, 1.3 trillones, eso es más que la economía de España, para que ustedes pongan en perspectiva. Más de la economía de España es el pago solamente en intereses de la deuda de los Estados Unidos. Y ese valor no hace sino crecer. Cuando vemos en esta gráfica, vemos que hace 5 años, en el año 2020, el valor de esos intereses era de 482 mil millones de dólares. En lapso de 6 años se triplicó. Ese es el recorrido que tiene esto. Claro, porque en el 2020 la tasa de interés de la deuda de los Estados Unidos se pagaba entre el 0,8 y el 1% el bono a 30 años. Hoy en día, en el año 2026, ese mismo bono lo pagamos al 5.20. O sea, son prácticamente 5 veces más alto. Ahora, no es solamente el hecho del incremento porcentual de la tasa de interés, es que también hay una coyuntura puntual, y es que se comienzan a dar vencimientos de tramos de deuda que expiran. Entonces el gobierno tiene opciones: o paga esa deuda retornando el dinero a los acreedores, o la renegocia. ¿Qué pasa? Que cuando esa deuda fue contraída años atrás, pues la tasa de interés era históricamente baja.
Ahora, en el segundo semestre de este año 2026, va a tener que renegociar y relocalizar 8 trillones de dólares. Pero esa deuda ya la va a tener que pagar a la tasa de interés corriente. Y la tasa de interés corriente en el bono de 30 años, estamos hablando que es del 5.20, 5.3. Por lo tanto, va a tener que pagar muchísimo más interés. ¿Y eso qué lleva? Vamos a la gráfica siguiente, que la extraemos del Banco de América y de Moody's, donde nos muestran los niveles de déficit. Les hablaba hace un instante, tengamos presente eso, déficit. ¿Por qué? Porque vemos que el déficit de los Estados Unidos, que nos mostraba la gráfica del Buró de los Estados Unidos, es de 1.67. Aquí lo vamos a ver ya en términos porcentuales. Al día de hoy, el déficit se cifra en el orden de entre el 7 y el 8%. Para el año 2034 lo estiman en el orden del 9%. 9% del Producto Interno Bruto. Miren, si el déficit es del 7%, digamos que ese dato está correcto, y el Producto Interno Bruto en los Estados Unidos este año se está proyectado para 32 trillones de dólares, es que 7 por 3, 21. Son 2.1 trillones de dólares en déficit. En déficit es un número muy elevado. ¿Qué pasa? Que cuando hay entornos de alto nivel de deuda y alto nivel de déficit, es lo que en economía llamamos supremacía fiscal. ¿Qué es la supremacía fiscal? La supremacía fiscal es un entorno donde los bancos centrales, ante un alto nivel de endeudamiento y un alto nivel de déficit, quedan abocados a una sin salida. ¿Por qué una sin salida? Por dos cosas. ¿Por qué? Porque si se comienza a presentar brote inflacionario y ellos tienen que subir la tasa de interés para controlar la inflación, eso va a hacer que la deuda que el país tiene se va a subir, porque a mayor tasa de interés, mayor pago de obligaciones. Entonces, eso por un lado. Pero si se baja la tasa de interés para facilitar al gobierno el pago de la deuda, ¿eso qué va a permitir? Va a hacer que la inflación se incremente. Históricamente, en los eventos históricos donde esta situación se ha presentado, es típico y es recurrente que los bancos centrales se decantan por bajar la tasa de interés para facilitarle, darle una vía de escape a los gobiernos para pagar menores tasas de interés y tener una facilidad en el pago de la deuda. A la vez se incrementa la inflación, y la inflación, que termina convirtiéndose en un impuesto escondido, en un impuesto que no es declarado pero que es real, ¿qué hace? Eso diluye la deuda, diluye las deudas, incluyendo las deudas del gobierno. Pero al ciudadano corriente, al ciudadano a pie, eso le hace un gran perjuicio. ¿Por qué? Porque le diluye su capacidad de compra. Para efectos concretos, pierde la capacidad de compra porque va a necesitar más dólares, más pesos, más yenes, cualquiera que sea la moneda, para comprar los mismos bienes y servicios. Y eso es lo que históricamente ha pasado. Para que pongamos en perspectiva, me di la tarea de buscar en una relación a 1970 cuál era el escenario prototípico de lo que se daba en una familia donde papá y mamá trabajaban. En aquel entonces el pago promedio en los Estados Unidos a nivel federal era de $3 la hora, y un papá y una mamá trabajando tenían un ingreso combinado en esa época con $3 la hora de $12,480. Con $12,480 esa familia era capaz de comprar una casa, porque el valor promedio de la casa era de solamente $17,000. Solamente requerían el ingreso de 1 año y medio para poder pagar su casa completamente. El valor de un carro nuevo era de $3,500. Por lo tanto, una familia con ingreso normal del año 1970 era capaz de tener un nivel de vida perfectamente adaptado a sus necesidades y de conformidad a un bienestar bien llevado. Era lo que en aquel entonces se llamaba el sueño americano. Hoy en día, ingreso promedio es de $68,000 y el valor de una casa, $420,000. Ya se necesitan 7 años de trabajo para llegar al pago de una casa promedio. En el 70 era de apenas año y medio. El valor de un carro promedio es del orden de los $50,000. El valor de carro promedio en aquel entonces $3,500. Vemos y podemos poner en paralelo cómo en 1970, cuando la inflación era controlada,
las familias tenían un nivel de vida con unos ingresos mucho más acotados, más reducidos, pero con un acceso al bienestar mucho más amplio de lo que hoy en día tenemos. ¿Por qué? Porque la inflación controlada nos permite eso. Cuando la inflación se sale de control y lo que va a provocar la supremacía fiscal va a ser eso, que la inflación se va a salir de control, se deteriora la capacidad de compra y quien termina pagando las consecuencias de eso es el ciudadano normal. Bueno, mis amigos, era esto lo que les quería compartir. Los dejo por acá. Hasta una próxima ocasión. No sin antes pedirles a quienes nos ven, le den like y compartan con sus amigos.